Buenos días a los secretarios aquí presentes, a la gente que nos escucha y por supuesto a la gente que nos ve fuera de nuestras fronteras. Soy Marco Antonio Olvera del canal México News World y del periódico local en mi estado, Hidalgo News. Presidente, durante sus campañas rumbo a la presidencia de la República, su lema principal era el combate a la corrupción. El 1 de julio del 18, pues obviamente llega usted a la primera magistratura de este país después de 3 intentos. Pero durante estos 4 años se ha combatido la corrupción, hay claras evidencias donde la corrupción se está combatiendo, pero no así la impunidad, presidente. Le explico y quisiera que hiciera usted una reflexión sobre el tema del Poder Judicial, porque finalmente el Poder Judicial sigue siendo un talón de Aquiles para la impartición de justicia en este país, donde ministros, jueces, ministerios públicos, pues son los responsables de la impunidad en este país. No todos, lo aclaro, hay algunas excepciones y donde algunos jueces, ministros y por supuesto ministerios públicos, pues son brillantes en su trabajo que desempeñan. ¿Por qué lo digo, presidente, el tema de la impunidad en su gobierno? Porque Juan Collado actualmente en su cuenta bancaria en Andorra tiene 224 millones de dólares. Rosario Robles, que recién se fue a su casa, participó en la estafa maestra y ahora opina en los programas de Ciro Gómez Leiva, de Carlos Marín, de Joaquín López Dóriga, como si fuera una mujer honesta. ¿Con qué moral se atreven a darle esa apertura a esta señora que participó en la estafa maestra? También está, por supuesto, la hija de Manlio Fabio Beltrones, actual senadora del PRI, que tiene en su cuenta bancaria en Andorra, según documentos del periódico El País, con 11 millones de dólares. Usted tiene el apoyo del pueblo, presidente. Tiene el apoyo de la Marina, del Ejército y también tiene el apoyo de los integrantes del Congreso mexicano. ¿Qué lo hizo virar para no intervenir, para no trabajar en coayudancia con el presidente de la Suprema Corte, para hacer una limpieza de este Poder Judicial que está podrido, presidente? Y las víctimas, pues hay miles. Hay gente que está encarcelada de manera indebida, hay gente que se robó un pastelillo y está en la cárcel, hay indígenas que están en la cárcel por no saber hablar español y siguen ahí purgando penas muy largas. Obviamente también es ahí el tema de los ministerios públicos, de los jueces. Nada más le voy a poner uno de los 1000 casos que hay en las cárceles mexicanas. Se trata del joven Edwin Alberto Plaza Rodríguez, que fue detenido el 2 de diciembre en el filtro Puente Colombia en Nuevo León, donde lo bajaron de un autobús en el que se trasladaba por elementos de la Fuerza Reacción Coahuila. Posteriormente, sin obviamente verificar si era culpable o no de los delitos que ahora voy a mencionar, lo metieron al Ceferezo de Piedras Negras. Posteriormente lo trasladaron a Gómez Palacio, Durango. Después, y actualmente lo tienen en el Ceferezo de Torreón, Coahuila. Tiene el expediente 5570, y lo acusan de delitos de crimen organizado y secuestro. Ahora el juez le dice que acepte la culpabilidad de estos delitos, que le darán 30 años de cárcel y que después en 15 años va a salir del reclusorio. Presidente, ¿cuál es ese mensaje? ¿Cómo podemos limpiar? ¿Usted por qué viró en no participar para la limpieza del Poder Judicial? Porque le vuelvo a reiterar, usted tiene el respaldo del pueblo. Su gobierno ha hecho énfasis en el combate a la corrupción y ya hay evidencias que se ha combatido la corrupción, pero la impunidad sigue a flor de piel. Pareciera que los delincuentes de cuello blanco se siguen burlando de México,
pareciera que los delincuentes de cuello blanco pues se siguen paseando por las playas de Europa con carros Ferrari. Ahí también está Romero de Champs, que también sigue en el limbo el caso de este señor que llevó casi a la quiebra a Pemex, presidente. Le voy a dejar aquí, aprovechando que está la secretaria Rosa Isela, todo el caso de este joven para que obviamente si pueden auxiliarle, si pueden ver qué pasa con este tema. Pero yo quisiera saber una reflexión sobre el tema, presidente. Bueno, ya he hablado del tema. Yo soy un convencido de que el principal problema de México era la corrupción. Y sí, continúa habiendo corrupción, pero ya no es lo mismo. Antes el gobierno estaba orientado por entero, por completo, al saqueo, a la corrupción. Decía Tolstoy que un Estado que no procura el bienestar del pueblo no es más que una banda de malhechores. Y así estábamos. Porque siguen habiendo estas injusticias, ¿no? Pero ya la corrupción es delito grave, que no lo era. Ya no se condonan impuestos. Estamos hablando de 200, 300 mil millones al año de condonación de impuestos. Los de arriba no pagaban impuestos. Me canso de decirlo, porque además puedo probarlo. Las grandes empresas, los bancos, no pagaban impuestos. Y si pagaban, se los devolvían. Todo eso ya no existe. Ya no hay los jugosos contratos que se entregaban a empresas constructoras o a proveedores. De eso se terminó. Bueno, ya como aquí se explicó, aunque todavía no estamos satisfechos, porque era algo que estaba muy arraigado, como toda la corrupción. Ya no se roban la cantidad de gasolinas que se robaban en el periodo neoliberal. Se robaban pues hasta 80,000 barriles diarios de gasolina. Ahora se están robando 5,000. No estoy a gusto con eso, pero de 80,000 a 5,000, esto nos ha significado, miren nada más, ¿por qué no pones el ahorro solo en el huachicol? Entonces, sí, se ha avanzado mucho. 231,000 millones de pesos
es lo que estimamos de ahorro. Así lo encontramos. $72,000 barriles. Diciembre del 18. Aquí tomamos la decisión. Nos ayudó el pueblo porque hubo bloqueos, nos destruyeron ductos, tuvimos que recurrir a la compra de más de 600 pipas, autotanques para transportar gasolina porque no lo podíamos hacer por los ductos. La gente ahí nos ayudó porque hacía colas y aguantó, porque la mafia que dominaba esto pensaba que no íbamos a resistir por el desabasto de gasolina. Y resistimos, y mire, pero todavía 5.6, 5.600 barriles diarios. Entonces, sí se ha avanzado mucho. Habla yo de los contratos de obra que se entregaban, incluso contratos para todo, para el transporte de gas, para los reclusorios, para el mantenimiento de carreteras, todo privatizado. La compra de medicinas, 100,000 millones de pesos al año para 10 distribuidores, ni siquiera laboratorios influyentes, traficantes de influencia. Se dedicaban a robar, a saquear. Ahora lo estamos constatando porque están con mucho coraje y se obnubilan y han desatado campañas de desprestigio, guerras sucias, cuando no es el plan del señor X, es el plan Chachalaca o el plan Guacamaya o el plan Sopilote o el Pejelic. Y ahí deben de estar pensando en otro, porque le agradezco mucho a la gente. El pueblo es mucha pieza, el pueblo de México. Y no les ha funcionado nada. Y traen asesores, publicistas, expertos, hackeadores, y hacen colectas y gastan muchísimo dinero y compran a todo el que se deja. Y la mayoría de los medios en contra, con honrosas excepciones. Y nada, no han podido. ¿Cuál es la clave? Lo que tú mencionabas, no permitir la corrupción, no permitir la impunidad y atender a la gente, Pero apoyar a los pobres, apoyar
al pueblo. Pero el actuar de los ministerios públicos, yo sé que hay división de poderes, presidente, y lo tengo claro y la Constitución lo establece, pero ellos cobran, están jueces de 15, 20 años y siguen una impunidad terrible. Es que se trata de un proceso de transformación. ¿Qué es lo que pasaba? Había un proceso de degradación progresivo. En esencia, padecíamos de una decadencia, no solo de una crisis, sino de una decadencia, algo que afectaba lo económico, lo social, lo político, lo moral, lo ético. Por eso es una decadencia. ¿Cómo enfrentar una situación así? Pues solo con una transformación, arrancando de raíz la corrupción, iniciando una etapa nueva en la vida pública del país. No había otra opción. Si eso no se hubiese realizado, se hubiese seguido hundiendo el país y tendríamos no solo una crisis económica, una crisis de bienestar social, tendríamos una crisis de ingobernabilidad. Entonces, se necesitaba esta transformación, acabar con privilegios y poner como protagonista principal al pueblo de México, por el bien de todos, primero los pobres, porque solo así funciona un verdadero gobierno democrático. Solo así se puede sostener un gobierno que busca una transformación, apoyando al pueblo para que en consecuencia, en correspondencia, el pueblo apoye a su gobierno. Esa es la clave. Por eso no aplica Goebbels, no funciona, se acabó todo eso y espero que nunca más regrese. El que los medios de información, el cuarto poder, un grupo de presión que sometía a autoridades corruptas. Llegaron al extremo de ellos elegir, de ser los grandes electores y de imponer autoridades. Haciendo a un lado o manipulando al pueblo. Eso ya cambió, porque ha cambiado mucho la mentalidad de nuestro pueblo, pero es un proceso y es que todavía no ha terminado de morir lo viejo y no ha terminado de nacer lo nuevo.
Estamos sentando las bases, pero vamos a cumplir 4 años. Sí. En diciembre. Son 4 años. A usted además le faltarían 2, pero ha trabajado 8 porque casi trabaja 20 horas. Estoy seguro que voy a entregar la estafeta a quienes van a continuar. Estoy seguro de eso. Eso me tiene muy contento, porque no va a haber marcha atrás. Lo que diga mi dedito. No, ya no van a regresar los corruptos. No les van a funcionar sus campañas publicitarias, su guerra sucia. Ya se echó a andar este proceso, pero lleva todavía más tiempo. Nos faltan 23 meses, menos de 2 años, pero vamos a hacer todavía muchas cosas y estoy muy contento porque hay relevo a la vista. Eso pues es una garantía de que vamos a seguir adelante transformando al país. Yo ya no voy a estar, porque me voy a retirar, entrego la banda a finales de septiembre y me jubilo y políticamente desaparezco. No vuelvo a opinar. No quiero ser cacique, caudillo, líder moral. Ya no puedo dar consejos. No voy a hablar de política, ni siquiera con mis hijos, con mi familia, nada. Ya termino mi ciclo y ya van a venir otros. Tu pregunta,